El Medio Oriente es un lugar con una historia increíble. Es donde prosperaron las civilizaciones antiguas. Es donde grandes imperios se alzaron y cayeron. También es la cuna de las principales religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero durante siglos, el Medio Oriente ha estado marcado por el conflicto. Y en el corazón de este conflicto hay historias tan antiguas como el tiempo mismo. Estas historias, que se encuentran en la Biblia, hablan de disputas familiares, promesas hechas y una tierra destinada a la grandeza. Mucha gente conoce el Medio Oriente por los titulares sobre la guerra y los disturbios. Pero esta tierra es mucho más que eso. Es un lugar de culturas vibrantes, paisajes impresionantes y profunda espiritualidad. Para comprender el Medio Oriente de hoy, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos escuchar los ecos de historias antiguas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, ofrecen una visión de las raíces del conflicto. Una de las historias más importantes comienza con Abraham, considerado el padre de muchas religiones. Dios hizo un pacto, una promesa sagrada, a Abraham. Le prometió una tierra e innumerables descendientes. Pero esta promesa, llena de esperanza, también conduciría a generaciones de conflicto. La historia de la familia de Abraham es fundamental para comprender el Medio Oriente. Es una historia de hermanos enfrentados, lealtades divididas y una lucha por la herencia. En las siguientes secciones, profundizaremos en las historias de Isaac e Ismael y Jacob y Esaú. Estas figuras bíblicas, hijos y nietos de Abraham, son clave para comprender los reclamos históricos y religiosos de la tierra. Sus historias, llenas de rivalidad y reconciliación, ofrecen información valiosa sobre las complejidades del Medio Oriente. Estas narrativas antiguas continúan dando forma a las creencias y acciones de las personas en la actualidad. Abraham y su esposa Sara anhelaban tener un hijo. Después de años de espera, Dios cumplió su promesa. Sara, más allá de la edad fértil, milagrosamente dio a luz a Isaac. Isaac, un niño milagroso, se convirtió en la encarnación del pacto de Dios con Abraham. Era el heredero de la tierra prometida, un símbolo de la fidelidad de Dios. Pero el nacimiento de Isaac no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de una compleja saga familiar. Antes de Isaac, nació otro hijo de Abraham. Agar, la sierva egipcia de Sara, dio a luz a Ismael. El nacimiento de Ismael, aunque no formaba parte del plan original de Dios, tuvo un peso significativo. Era el hijo primogénito de Abraham y su nacimiento creó un dilema. ¿Quién heredaría el pacto, la promesa de una nación y una tierra? ¿Sería Isaac, el hijo del pacto, o Ismael, el hijo primogénito? Esta pregunta, cargada de tensión, provocó una ruptura en la familia de Abraham. Sara, temiendo que Ismael pudiera poner en peligro la herencia de Isaac, exigió que Agar e Ismael fueran expulsados. El destierro de Agar e Ismael fue un momento crucial. Marcó el comienzo de una separación, una división que resonaría a través de generaciones. Abraham, dividido entre sus hijos, envió a Agar e Ismael al desierto a regañadientes. Dios, sin embargo, le aseguró a Abraham que haría de Ismael una gran nación. Le dijo a Abraham que Ismael engendraría 12 príncipes. Esta promesa ofreció consuelo, pero también solidificó la división entre los dos hermanastros. Isaac, el hijo del pacto, e Ismael, bendecido por Dios, se convertirían en los padres de dos linajes distintos. Los descendientes de Isaac se convertirían en los israelitas, el pueblo que heredaría la tierra prometida. Enfrentarían pruebas y tribulaciones, pero finalmente formarían un reino poderoso. Los descendientes de Ismael, por otro lado, se convertirían en el pueblo árabe. Se extenderían por la península arábiga, estableciendo sus propias tradiciones y culturas. La historia de Isaac e Ismael se ve a menudo como una metáfora de la compleja relación entre los israelitas y los árabes. La rivalidad entre estos dos hermanastros, nacidos de un solo padre pero destinados a caminos diferentes, ha resonado a lo largo de la historia. Su historia nos recuerda que incluso dentro de las familias pueden surgir divisiones. La historia del conflicto continúa con los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Esaú, el primogénito, era un hábil cazador, un hombre de campo. Jacob, el gemelo menor, era más introspectivo,
un morador de tiendas. Sus personalidades, tan diferentes como la noche y el día, presagiaban la rivalidad que se desarrollaría entre ellos. El conflicto entre Jacob y Esaú no se trataba solo de la rivalidad entre hermanos, se trataba de la herencia, la primogenitura y la bendición de su padre. Un día fatídico, Jacob, en una astuta maniobra, engañó a su padre para que le diera la bendición destinada a Esaú. Este acto de engaño tuvo consecuencias de gran alcance. Profundizó la brecha entre los hermanos y puso en movimiento una cadena de eventos que daría forma al destino de sus descendientes. Esaú, enfurecido por el engaño de su hermano, juró matar a Jacob. Jacob, temiendo por su vida, huyó a la tierra de su tío, donde pasaría muchos años en el exilio. La historia de Jacob y Esaú, como la de Isaac e Ismael, trata sobre una familia dividida. Destaca los temas de la rivalidad, la reconciliación y el poder perdurable de la bendición de un padre. Es una historia que habla de las complejidades de la naturaleza humana y el impacto duradero de nuestras elecciones. Sección 5. Exilio y regreso. El templo y su importancia. Los descendientes de Jacob, rebautizado como Israel después de luchar con Dios, finalmente emigraron a Egipto. Enfrentaron penurias y esclavitud, pero finalmente escaparon bajo el liderazgo de Moisés. Después de 40 años de vagar por el desierto, regresaron a la tierra prometida, guiados por la presencia de Dios. El regreso de los israelitas a la tierra prometida marcó un punto de inflexión significativo en su historia. Fue un tiempo de renovación, de establecer su nación y su fe. Uno de los símbolos más importantes de esta nueva era fue la construcción del templo en Jerusalén. El templo construido por el rey Salomón no era solo un lugar de culto, era la encarnación física de la presencia de Dios entre su pueblo elegido. Era un símbolo de su pacto con Dios y su relación única con la tierra. El templo se convirtió en el centro de la vida judía. Era un lugar de peregrinación, sacrificio y oración. Era un símbolo de unidad, recordando a los israelitas su herencia compartida y su estatus especial como el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, la importancia del templo se extendía más allá de su función religiosa. También tenía una inmensa importancia política y social. Sección 6. El surgimiento del Islam. Un nuevo capítulo en una tierra antigua. Siglos después, una nueva fe surgió de la península arábiga, el Islam. El Islam, como el judaísmo y el cristianismo, tiene sus raíces en Abraham. Los musulmanes creen que Mahoma, un profeta nacido en la Meca, recibió revelaciones de Dios. Estas revelaciones, compiladas en el Corán, se consideran la palabra de Dios. El Islam se extendió rápidamente, llegando al Medio Oriente pocas décadas después de la muerte de Mahoma. La llegada del Islam a la región provocó profundos cambios, tanto políticos como religiosos. Jerusalén, sagrada para judíos y cristianos, también tiene un profundo significado para los musulmanes. La cúpula de la roca, construida en el lugar del templo judío destruido, conmemora el milagroso viaje nocturno de Mahoma y su ascensión al cielo. La presencia de este icónico santuario islámico en Jerusalén agregó otra capa de complejidad al panorama religioso de la ciudad. El surgimiento del Islam condujo al establecimiento de poderosos imperios que controlaban vastos territorios, incluido el Medio Oriente. Estos imperios, aunque a menudo tolerantes con otras religiones, también afirmaron su dominio, lo que llevó a periodos de conflicto y coexistencia con otros grupos religiosos. Sección 7. Cruzadas y conquistas, siglos de lucha. La Edad Media fue testigo de una serie de guerras religiosas conocidas como las Cruzadas. Impulsados por el fervor religioso y las ambiciones políticas, los ejércitos cristianos europeos lanzaron expediciones para reclamar Jerusalén del dominio musulmán. Las Cruzadas, marcadas por la brutalidad y el derramamiento de sangre, dejaron un legado de desconfianza y animosidad entre cristianos y musulmanes. Las Cruzadas, aunque finalmente no lograron su objetivo principal, tuvieron un profundo impacto en el Medio Oriente. Condujeron al establecimiento de estados cruzados, aunque de corta duración, y aumentaron el comercio y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Sin embargo, también intensificaron las tensiones religiosas y contribuyeron a la percepción de un choque de civilizaciones. Después de las cruzadas,
el Medio Oriente quedó bajo el control de varios imperios musulmanes, incluidos los otomanos. El Imperio Otomano, una dinastía poderosa y duradera, gobernó gran parte del Medio Oriente durante siglos. Durante su reinado, Jerusalén y las áreas circundantes se incorporaron a su vasto imperio. Sección 8. Un éxodo moderno, el nacimiento de Israel. A finales del siglo XIX, surgió un movimiento llamado sionismo entre los judíos europeos. El sionismo, una respuesta a siglos de persecución y desplazamiento, pedía el establecimiento de una patria judía en Palestina. El movimiento sionista cobró impulso después del Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los horrores del Holocausto fortalecieron la determinación de muchos judíos de establecer un refugio seguro, un lugar donde pudieran vivir libres del miedo y la persecución. La comunidad internacional, reconociendo la difícil situación del pueblo judío, apoyó la creación de un Estado judío en Palestina. En 1948, Israel declaró su independencia, cumpliendo el sueño sionista de una patria judía. Sin embargo, esta ocasión trascendental fue recibida con resistencia de los estados árabes vecinos, lo que llevó a la primera de varias guerras árabe-israelíes. La creación de Israel tuvo un profundo impacto en la región, desplazando a cientos de miles de palestinos y provocando un conflicto que continúa hasta el día de hoy. Sección 9. Guerras y muros. Buscando la paz en una tierra dividida. Desde su creación, Israel ha librado numerosas guerras con sus vecinos árabes. Estas guerras, a menudo breves pero brutales, han provocado innumerables bajas y han exacerbado las tensiones en la región. El conflicto israelo-palestino, en el corazón del conflicto árabe-israelí más amplio, sigue siendo uno de los conflictos más intratables del mundo. A pesar de numerosos intentos de negociaciones de paz, las dos partes han luchado por encontrar una solución duradera. La construcción de una barrera de separación por parte de Israel, aunque tenía la intención de mejorar la seguridad, ha alimentado aún más las tensiones. La barrera, a menudo denominada muro, ha sido criticada por restringir la circulación de los palestinos y aislar a las comunidades de sus tierras y medios de vida. Los asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional, también han sido un obstáculo importante para la paz. A pesar del conflicto en curso, ha habido destellos de esperanza. Los acuerdos de Oslo, firmados en la década de 1990, despertaron esperanzas de una resolución pacífica. Sin embargo, el asesinato del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, un arquitecto clave del proceso de paz, asestó un duro golpe a estos esfuerzos. Sección 10. El peso de la historia. Comprender el presente. El conflicto en el Medio Oriente a menudo se presenta como un choque de religiones. Sin embargo, es crucial reconocer que el conflicto es multifacético. Si bien la religión juega un papel, los factores políticos, económicos y sociales también contribuyen a la complejidad de la situación. Para comprender el presente, debemos reconocer el peso de la historia. Las historias de Isaac e Ismael, Jacob y Esaú nos recuerdan que el conflicto está profundamente arraigado en reclamos de tierra, herencia e identidad. Estas narrativas antiguas, transmitidas de generación en generación, continúan dando forma a las percepciones y alimentando la animosidad. La larga historia de intervención extranjera, colonialismo y luchas de poder regionales ha complicado aún más la situación. También es esencial reconocer la humanidad de todos los involucrados en el conflicto. Tanto los israelíes como los palestinos tienen quejas y aspiraciones legítimas. Ambas partes han experimentado sufrimiento y pérdidas. Una paz justa y duradera solo puede lograrse a través del diálogo, la empatía y la voluntad de compromiso. Sección 11. Esperanza para el futuro. ¿Pueden las historias antiguas guiarnos? Las historias de conflicto en la Biblia, si bien destacan la naturaleza destructiva de la división, también ofrecen un mensaje de esperanza. A pesar de su rivalidad, Isaac e Ismael se unieron para enterrar a su padre, Abraham. Jacob y Esaú, después de años de distanciamiento, finalmente se reconciliaron.
Estas historias nos recuerdan que incluso en medio del conflicto, la reconciliación es posible. El camino hacia la paz en el Medio Oriente será indudablemente desafiante. Sin embargo, al reconocer la historia compartida, la humanidad común y el potencial de perdón, hay esperanza para un futuro en el que israelíes y palestinos puedan coexistir pacíficamente. Quizás las antiguas historias de conflicto puedan servir como un recordatorio de que todos somos hijos de Abraham. Y tal vez, solo tal vez, estas historias puedan guiarnos hacia un futuro donde prevalezca la paz.